Sí, hola, buenos días a todos. Buenos días, Chema, Arali, Beatriz, Gabriela, Mabel, Paz, Quintal Color, técnico que no tiene un nombre asignado, pero bueno, date por saludado también. Bueno, en primer lugar, pues para mí es un honor y una satisfacción poder compartir esta jornada con vosotros. Además es algo hablar de una cosa que me gusta mucho, la economía social, que creo que conozco y con la que estoy comprometido con sus valores. Bueno, la parte que me ha tocado a mí, vamos a abordar una parte bastante interesante y que yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, un poco muy convulso y con muchas incertidumbres, bueno, pues creo que tenemos un papel importante que desempeñar, ¿vale? Aquí vamos a abordar la parte que me ha tocado a mí en este caso, pues es cómo poder sacar una empresa en dificultades y convertir en una empresa viable, ¿vale? Esto se hace a través de procesos de reconversión de empresas normalmente convencionales en empresas que se llaman empresas de economía social, ¿vale? Por regla general suelen ser sociedades laborales y cooperativas. Es un proceso pues, que actualmente se está produciendo con mucha frecuencia y básicamente se lleva a cabo para evitar situaciones de cierre y de empresas vivas y con actividad, con el objeto de evitar su desaparición, el mantenimiento de los puestos de trabajo de esa empresa, su competitividad y sobre todo el instrumento es que los propios trabajadores puedan adquirir los medios productivos de esa empresa y puedan gestionarla. Más adelante abordaremos las razones o motivos fundamentales que nos pueden llevar a lo que es una transformación o una conversión, aunque el programa solo se enunciaba lo que es la transformación, yo creo que hay que incluir también lo que es el proceso de conversión. Son procesos distintos, pero que al final el resultado que se persigue es exactamente el mismo, es transformar una empresa con dificultades en una empresa viable económicamente. Entonces, el proceso de transformación o conversión de una empresa convencional a una empresa de economía social puede tener su origen y justificación en múltiples causas. En algunas ocasiones, esta causa tiene que ver con situaciones de jubilación del empresario sin que exista un relevo generacional claro, en este caso llega el propietario de la empresa, pues se jubila y o bien no tiene un familiar que pueda continuar con la explotación de la actividad económica o tampoco los propios trabajadores pueden asumirlo por diferentes cuestiones. En otros casos, pues esta situación tiene que ver con situaciones de deterioro económico-financiero, que puede ser porque los anteriores gestores hayan hecho una gestión no óptima o bien incluso por causas externas, ajenas a los mismos. En otras ocasiones, estos procesos de reconversión o transformación empresarial también vienen dados por la necesidad de que hay que dar un nuevo impulso a la empresa, entendiendo que la participación... ¿Lo ponemos ya? Sí. Bueno, como estoy con una introducción. Vale. Entendiendo que la participación al final es buena y que con eso la empresa puede tomar un nuevo rumbo, una orientación nueva. Pero a veces, en otras ocasiones, esto es simplemente porque a lo mejor la fórmula que eligieron en su origen a lo mejor funcionó, pero en este momento ya no es satisfactoria. Y en este caso concreto, a lo mejor lo que es la transformación en una empresa de economía social, pues puede llegar a resolver la problemática que se esté viviendo en ese momento. Hay que decir que el proceso de transformación o reconversión de una empresa convencional, una empresa conocida como capital, pues una sociedad limitada, una sociedad anónima, una sociedad laboral o cooperativa, no es una tarea compleja, es una tarea que además no está exenta de dificultades y que puede plantear problemas desde un punto de vista jurídico y económico. E incluso para las propias personas que en sí ya forman parte de la plantilla como trabajadores de la propia empresa anterior. Ya, podemos poner. ¿Quieres compartir? Sí. La diapositiva. Eso es. Ahora ya empezamos un poquito ya con las diapositivas, ¿vale? Un poco la introducción de lo que vamos a ver. Bueno, estamos hablando de economía social y hay que saber qué es la economía social. Bueno, a grandes rasgos, porque la economía social también se llama, es el conocido como tercer sector empresarial. Es un sector muy antiguo en su origen y que pues, está integrada por muy diversas formas organizativas empresariales, pero básicamente está integrada por el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado desarrollan unas entidades que reúnen una serie de principios que establece el artículo 4 de la Ley de Economía Social, que luego hablaremos brevemente de ella, y que tienen como objetivo general perseguir el interés general, económico, social o ambos lados, pero siempre persiguiendo un interés general. Bueno, en cuanto al marco legal que resulta aplicable a la economía social, básicamente podemos decir que la configuración de la economía social española
viene marcada por la aprobación de la Ley 5 del 2011, 29 de marzo de Economía Social, que ha supuesto un verdadero hito en lo que es el reconocimiento, visibilidad y desarrollo de la economía social, tanto a nivel del Estado como de la Unión Europea. Esta ley, que es una ley pionera en el ámbito europeo, es decir, no hay ningún otro país que la tenga, lo que hace es que en un único marco normativo aglutina a todas las entidades que, reuniendo unos valores, desarrollen una actividad que persigue el interés económico general común. Posteriormente, con esta ley, bueno, pues se han ido aplicando otra serie de normativas, no me interesa mucho, por ejemplo, la Ley 31 del 2015, que no voy a hablar, donde esta ley lo que hace es incorporar algunas medidas de estímulo y fomento de la economía social, y se van incorporando determinadas mejoras que hacen, pues, un marco legal más atractivo para estas fórmulas, estas entidades que comparten estos valores. Estamos hablando de entidades de economía social, pero no cualquier entidad es una entidad de economía social. Las entidades de economía social hay que reconocerlas porque tienen una serie de valores o principios. Y estos valores o principios son los que se describen en el artículo 4 de la Ley de Economía Social. A muy grandes rasgos, pues bueno, básicamente uno de los principios que rige la economía social es que es la primacía de las personas y el objeto social sobre el capital. A diferencia de las empresas mercantiles tradicionalistas, que lo único que persiguen es maximizar por regla general el beneficio, les interesa mucho la cuenta de resultados, bueno, pues en las empresas de economía social, por su estructura y por su función, lo importante es la persona y el capital pasa al segundo plano. Un segundo rasgo característico de estas entidades es que la forma de su organización y la cultura empresarial que tienen, donde hay una vocación de gestión participativa y democrática, es decir, en las entidades de economía social, sus socios normalmente comparten una doble condición. Socios, porque son propietarios del capital de la empresa, y además son trabajadores, porque normalmente tienen un vínculo laboral o un vínculo mercantil con el cual ellos hacen una prestación de servicios. Entonces, esto, en la práctica, lo que se traduce es que la implicación del socio en el buen funcionamiento de su empresa sea mucho mayor que en una empresa convencional. Y al final, esto en la práctica se traduce en que estadísticamente hay estudios que ponen de manifiesto que la capacidad de resistencia de las entidades de economía social es mucho superior que las de otras entidades que no comparten estos valores de economía social. ¿Por qué? Pues por ejemplo, uno de los factores es la mayor flexibilidad que tienen los socios para ajustarse entre ellos mismos en situaciones determinadas. Otro de los principios es, bueno, que los intereses propios de la organización siempre se compaginan con los intereses generales, se compasan unos con otros. La defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, son empresas autónomas en cuanto a la gestión e independientes de poderes públicos, y sobre todo que la utilización de los resultados siempre se utilizan en función del interés general de los socios y siempre se busca la consecución de un desarrollo eficiente y sostenible. Actualmente, el papel relevante que está adquiriendo la economía social, ya no solo en el desarrollo de políticas públicas de empleo, sino también en organismos de participación ciudadana, consejos consultivos, ha llevado a que se estén creando estructuras para la defensa y representación de sus intereses. Hay muchas más, ¿vale? Pero así un poco para que nos centremos a nivel nacional, la más importante es CEPES, ¿vale? CEPES es una organización empresarial de ámbito estatal que lo que hace es que defiende, promueve y representa los intereses de las entidades de economía social a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque luego cada comunidad autónoma tiene su estructura representativa. Bueno, pues tenemos por un lado a FECOMA, que es una organización empresarial que lo que hace en el ámbito de la Comunidad de Madrid es defiende los intereses de las empresas de trabajo asociado. Y por la parte de las sociedades laborales tenemos a somos nosotros en este caso. Somos una asociación que nuestra misión fundamental es la defensa, promoción y representación de las empresas que tienen forma de sociedad laboral, bien de limitada laboral o anónima, y también estamos muy involucrados con el tema de las empresas que están participadas por trabajadores, porque la ley 44 del 2015 hay un apartado específico que se tiene que ir desarrollando progresivamente, que está dedicado a la empresa de participación. La empresa de participación quiere decir que es una empresa gestionada por los trabajadores. Vamos a ver además que frente a la economía mercantil capitalista, donde encontramos organizaciones que defienden los intereses, como pueden ser sociedades patronales, CEIN, CE, COE,
y entidades como sociedades anónimas o limitadas en una empresa, y es lo que más acostumbrados estamos a ver en el tráfico jurídico mercantil, pero también existe otra forma de hacer empresa, distinta del inversor tradicional y que tiene un rostro mucho más solidario, donde encontramos organizaciones como pueden ser las mutualidades de previsión social, asociaciones, fundaciones, sociedades agrarias de transformación y empresas mercantiles, aunque el interés siempre lo ponen en el acento de la persona, que es una actividad económica, como pueden ser las sociedades laborales limitadas, sociedades anónimas limitadas, cooperativas, centros especiales de empleo y empresas de inserción. De todas estas entidades que he enumerado, el mayor peso de la actividad económica y del empleo lo absorben las cooperativas y sociedades laborales, ¿vale? A grosso modo, no me quiero extender en lo que es una sociedad laboral y una cooperativa, porque seguramente mi compañera el otro día lo explicó en profundidad. Bueno, una cooperativa es una fórmula de organización empresarial cuyo objetivo es facilitar un puesto estable a su socio trabajador mediante la producción de bienes y servicios en común para terceros. Por el contrario, las sociedades laborales, aunque somos también economía social y una fórmula de organización democrática y participativa, somos empresas, somos organizaciones híbridas entre sociedades mercantiles y sociedades de participación, ¿vale? Porque de un lado, de acuerdo con la ley que la regula, la ley 44/2015 de 14 de octubre de sociedades laborales, lo que nos exige esta ley es que al menos más de la mitad del capital social esté en manos de socios trabajadores que tienen un vínculo de carácter indefinido con la sociedad, que puede ser a jornada completa o a tiempo parcial, pero además admite que en este caso concreto también puedan participar otros socios que no tienen una vinculación laboral, que simplemente aportan pues capital y que en este caso se denominan pues, socios capitalistas, ¿vale? Al ser una sociedad que lo que se quiere es mantener la participación y que la mayoría de las decisiones se tomen por los socios trabajadores, la ley impone una regla, es decir, en el supuesto de que una sociedad laboral estuviera integrada por socios trabajadores y capitalistas, los socios capitalistas no podrán tener nunca conjuntamente más del 49% e individualmente ningún socio, siendo socio trabajador o capitalista, puede tener más de una tercera parte del capital social. Con eso pues, se asegura la democracia en las decisiones y que no hay un socio mayoritario que pueda imponer sus decisiones al resto de los socios. Bueno, yo creo que la economía social hay que verla un poco en términos de cifras y lo que representa, ¿no? Actualmente, pues la economía social pues ha dejado de ser una herramienta exclusiva para una solución coyuntural en tiempos de empleo, o sea, en tiempos de crisis, y actualmente se ha convertido en una realidad estructural de creación de empleo y riqueza. Pero ya no solo en épocas de crisis, sino también de bonanza económica, y además es un modelo en el que cada vez se fijan más los emprendedores para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales. De hecho, las entidades de economía social en su conjunto facturan en torno al 10% del PIB anual, que no es una cifra desdeñable. Da trabajo a aproximadamente 2.176.256 personas entre empleos directos y además agrupa pues a 42.140.000 entidades entre pequeñas y medianas empresas. Creo que estas cifras son unas cifras para tener en cuenta por la aportación que hacemos un poco al tejido productivo y social. Dejando ya un poquito lo que es la economía social, ya no me voy a extender mucho más en la economía social porque podríamos estar hablando mucho más tiempo, vamos a entrar ya en lo que es qué es y para qué sirve la transformación o reconversión empresarial. Es decir, la introducción que hemos hecho, qué se persigue, ¿vale? Con los procesos de transformación. En estos procesos lo que se persigue fundamentalmente es el objetivo de garantizar el mantenimiento de la actividad económica y el empleo, y el medio es la adquisición de la propiedad por los trabajadores, siempre con un objetivo muy claro, darle continuidad y sostenibilidad colectiva, pero siempre a través de un modelo de empresa de economía social, de gestión democrática, participativa y transparente. ¿Para qué se hacen estos procesos? Bueno, pues básicamente estos procesos se lideran para facilitar el encuentro entre la oferta de negocios a vender o traspasar, por diferentes causas, por jubilación, que ya lo veremos posteriormente, y la demanda o el interés que tienen los trabajadores en adquirirlos, para dar la participación en la propiedad de los trabajadores y que estos trabajadores puedan adquirir un negocio, un proyecto empresarial en funcionamiento de forma colectiva. También para que se pueda lograr un acuerdo entre los vendedores y los nuevos socios con el fin de darle continuidad a la actividad empresarial con una vocación de permanencia colectiva.
Partiendo de las experiencias que tenemos de empresas en funcionamiento, nos podemos encontrar determinadas circunstancias que nos pueden llevar a abordar estos procesos de transformación o reconversión. Una de ellas, muy habitual, muy frecuente, cada vez más, es jubilaciones y relevo del empresario. Hay una empresa que es propietario, una persona, pues, propietario de una empresa que es saneada y solvente económicamente, pero que llega el momento de su jubilación y o no hay posibilidad de que sus herederos continúen con la explotación del negocio, pero a lo mejor tampoco los trabajadores, el trabajador tampoco quiere implicarse en la adquisición del negocio. Esto puede ser una causa. También hay muchas causas, el deterioro económico-financiero, porque hay una mala gestión de los actuales propietarios o por causas ajenas a ellos. En caso de deterioro económico-financiero, bueno, pues en este caso hay que valorar bien cuál es la situación de la empresa, porque pues, en determinadas circunstancias se podrá hacer algo, se podrá tomar el control de la propiedad por los trabajadores, pero en otros no será aconsejable o recomendable. En otros casos, porque es importante dar un nuevo impulso a la empresa, darles una propiedad a los trabajadores para capitalizar la empresa y para que al final el trabajador se sienta más involucrado en el proyecto y la marcha del proyecto se pueda consolidar de una forma más óptima. Otra causa es porque la empresa vaya a desarrollar nuevos proyectos o líneas de negocio y eso requiere una ampliación de su capitalización y qué mejor que incorporar a los trabajadores que ya participan en ella y que conocen el funcionamiento. Por último, también nos encontramos con casos en los que la práctica, pues la fórmula elegida pues, no es la satisfactoria, no, que hay diferentes objetivos, intereses entre los socios sobre la estrategia y en este caso a lo mejor la transformación en una empresa de economía social donde todo el mundo se siente representado, donde todo el mundo es propietario, donde todo el mundo participa en la toma de decisiones, puede ayudarnos a resolver la problemática que esté sufriendo la empresa en ese momento, que puede ser simplemente porque una persona no se siente parte de algo o no tiene la comunicación suficiente. Bueno, en líneas generales, con estos procesos lo que perseguimos es la transformación o reconversión de una empresa, de muchas empresas vivas y de actividad, para que los trabajadores puedan tomar el control de la propiedad de las mismas, pero siempre dándoles participación en la toma de decisiones, los resultados económicos financieros y en la propiedad empresarial. El objetivo último siempre que perseguimos es que los trabajadores puedan participar en el capital de la empresa, pero siempre transformándolas o convirtiéndolas en un proceso de economía social, ¿vale? Para no perder la perspectiva de la visión participativa y democrática que las caracteriza. ¿Cuándo se deben hacer estos procesos? Bueno, estos procesos fundamentalmente se tienen que hacer cuando existan dificultades en la sucesión empresarial, como hemos dicho antes, jubilaciones y relevo generacional familiar, en momentos previos a un deterioro económico importante, es decir, importante significa que no tenemos que esperar a que la situación ya sea irreversible, porque una vez que ya la sociedad pasa de una mera situación de insolvencia a convertirse en una empresa que ya no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y que debe entrar en un proceso de concurso de acreedores, pues actualmente, por desgracia, la legislación mercantil no nos es muy favorable para poder hacernos con nuestros negocios. También cuando se detecta un potencial de crecimiento y no hay una apuesta firme por el empresario, los actuales socios, y a lo mejor pues introducir nueva sangre, pues eso significa que podría la empresa abordar esos nuevos proyectos. Cuando existe la oportunidad de incorporar nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, la empresa está innovando nuevos productos y nuevos servicios en el mercado, o porque directamente hay nuevos retos que hay que afrontar para adaptar la empresa a las nuevas situaciones de mercado y la propiedad actual pues no está dispuesta a tomar esa decisión. En definitiva, con todo esto se trata de adelantarnos a diferentes situaciones que se nos pueden plantear en la práctica y que por diferentes motivos o causas nos puede limitar bien la continuidad o el crecimiento del proyecto empresarial. Cualquiera de las dos circunstancias nos pueden llevar a la necesidad de intentar convertir o transformar una empresa convencional de capital en una empresa de economía social. ¿Quiénes deben de participar en este proceso? Bueno, pues en este proceso hay dos partes claramente identificadas. Obviamente la parte de la empresa, que es la propiedad actual de la empresa, y que inicialmente es aconsejable que participen todos los socios, pero luego es mejor que los propios socios nombren una comisión interlocutora para poder negociar si proceden los acuerdos. Por la parte de los trabajadores, pues inicialmente lo recomendable sería que inicialmente también participaran todos los trabajadores, aunque posteriormente también es aconsejable que luego únicamente forme parte de una comisión negociadora o designada por los mismos.
Esto no significa que este proceso esté abierto a la participación de otras personas o especialistas. Sí, las partes de común acuerdo lo consideran conveniente y necesario. Aquí pues estaría la función de los abogados, economistas, auditores, tasadores si hay inmuebles, en fin. ¿Y para qué este proceso? Bueno, pues este proceso inicialmente lo hacemos, es una especie de testeo para identificar las expectativas de las partes, es decir, ¿qué pasa si intentar localizar si el empresario se va a jubilar, si tiene una posible sucesión, si no hay sucesión, si quiere abandonar el negocio y si en esas circunstancias los trabajadores actuales quieren asumir la propiedad y la gestión del mismo? Pero también para informar y formar a los nuevos socios lo que significa participar en un proyecto de economía social. Esto no es un proyecto de economía capitalista. Entonces es un proyecto donde se involucran muchas personas en un plano de igualdad y donde la fuerza de cada uno es importante para llegar a un proyecto en común. Identificar las posibles alternativas y fórmulas para la continuidad. Dentro de las fórmulas que nos ofrece la economía social, pues intentar analizar, oye, nos encaja mejor una sociedad laboral, una cooperativa, en función de la estructura que tenemos, en función de los socios, en función del grado de participación que tengan que tener. Sensibilizar y comprometer a las personas para que puedan trabajar en un proceso de sucesión empresarial. Es decir, si no hay voluntad de las personas de trabajar en este proceso, nosotros no podemos hacer nada. Tiene que haber voluntad, interés, decisión y compromiso. Una vez que ya hemos detectado eso, pues configurar un equipo de trabajadores competentes para diseñar un plan de viabilidad futuro para la empresa y para que el grupo de trabajadores puedan avanzar en las negociaciones que se puedan producir con la propiedad. Y sobre todo la comunicación, muy importante la comunicación, mantener siempre informados a todas las personas trabajadoras de cualquier avance que se pueda producir en el proceso de compra-venta, traspaso del negocio y transformación. Bueno, Chema, yo estoy hablando mucho. ¿Alguna cuestión, alguna duda, algo que aclarar? ¿Sí? No se escucha, Puri. No, por mi parte simplemente una cuestión que... Sí. ¿Se me oye? Sí. Por mi parte simplemente una cuestión que se planteó el anterior encuentro, Sí. y es con todas las ventajas que supone la economía social en general, Sí. sea forma societaria pues a través de una sociedad laboral o cooperativa y demás, ¿por qué no hay más? Quiero decir, sí. que tiene que haber algo que impide falla. que un poco que la economía social, no digo para todo, pero sí para determinados proyectos. Por ejemplo, tú lo has comentado, situaciones de riesgo, es decir, temas de inversión, temas de, por ejemplo, en procesos de transición o de transformación, situaciones, por ejemplo, de personas que pasan a engrosar la lista de desempleo. Eso es. ¿Por qué la economía social no acaba de despegar? Es una interpretación, no sé si lo digo de una forma... No, muy claro, muy contundente y te voy a responder. Es decir, pues yo tampoco sé, seguramente tenemos un problema de comunicación. A lo mejor no somos capaces de proyectar las bondades que tiene la economía social. Y en este caso asumiremos la responsabilidad de primera persona nosotros y todo lo que es, por extensión, a todos los agentes claves y estratégicos que nos acompañan. Aquí me gustaría incluir ayuntamientos, comunidad autónoma, en fin. No entiendo yo tampoco cómo la mayoría de las sociedades que se constituyen en España o en todo el territorio español son sociedades limitadas, muchas de ellas integradas por dos, cuando la sociedad laboral, es decir, las sociedades laborales actuales se pueden constituir con dos socios. Es decir, que muchas de las miles de sociedades limitadas que son de derecho son sociedades limitadas, pero de hecho podrían ser sociedades laborales, no lo son, cuando se podrían haber aprovechado de una serie de ventajas económicas. Aquí, básicamente, pues yo creo que falta pues una falta de información y creo que eso tenemos que aprender todos a proyectar eso. Es un problema. Y corrígeme si me equivoco, porque, por ejemplo, en el proceso de creación de una sociedad limitada, ¿sí? El proceso de creación de una sociedad limitada es prácticamente el mismo que de una sociedad laboral, solamente que hay digamos, un trámite intermedio, que es la calificación que tiene que hacer, en este caso, la administración autonómica, ya en general, pero por lo demás los trámites son los mismos.
Bueno, hay una cosita que yo creo que sí, que le impulsáramos, yo creo que a lo mejor también, bueno, no creo que tenga una incidencia en el mayor número de constitución, pero que sí que podría tener un efecto importante. Bueno, las sociedades se pueden constituir a través del punto PAE, una sociedad limitada y muchos más. Bueno, las sociedades ilimitadas laborales tenemos ese hándicap, no se pueden constituir todavía por vía telemática. Yo creo que teniendo en cuenta que los puntos PAE pueden ser unos posibles prescriptores nuestros, con información de qué es una sociedad laboral y cómo funciona y las ventajas que apoya, el hecho de que no se pueda constituir telemáticamente, yo creo que eso es una cosa que ya nos echa para un lado. O sea, si pudiéramos ofrecer pues, sociedad limitada laboral, y todo se constituye con vía telemática, no creo que resolviera el problema, ni mucho menos, pero eso también nos ayudaría. Pero ahí el ministerio... Obligaría en este caso a los puntos PAE, todo el mundo que se dedica al asesoramiento y puesta en marcha de proyectos empresariales, a informar también de esa fórmula empresarial, aunque está obligado a hacerlo. Y tengo entendido que incluso el Ministerio se estaba planteando justamente el facilitar este paso. Es decir, sí, lo mismo que inicialmente solamente se permitía a las sociedades limitadas nueva empresa, poco más, luego se amplió a autónomos y luego se amplió a sociedades laborales, incluso comunidades de bienes, etcétera. Parece que la trayectoria o la tendencia va a ir en esa línea, ¿no? Sí. Sí, Chema, efectivamente la línea es esa, pero llevamos años con este problema, ya lo hemos solicitado, lo hemos reivindicado. Parece ser que había un problema entre la conexión entre el registro administrativo y el registro mercantil. Como yo creo que en breve se tiene que hacer, porque ya todo se tiene que hacer telemáticamente. Además, no parece lógico que una persona pueda hacer una sociedad limitada telemáticamente y una sociedad limitada laboral, que es una empresa que tiene forma mercantil, aunque con una calificación especial de sociedad laboral no se puede hacer. Primero, porque eso supone un ahorro de tiempo importante para el emprendedor y, bueno, nosotros la verdad que no tenemos queja con el registro administrativo, nos están calificando relativamente rápido, pero claro, el registro mercantil sí va a un trámite. No es lo mismo que la inscripción se haga por ti en vía telemática, que la tienes que depositar físicamente, que la tiene que recepcionar el registrador mercantil y calificarla. Yo creo que eso también, bueno, ayudaría. ¿Resolvería el problema? Yo creo que no. El problema es más de fondo. El problema yo creo que es una falta de información de que es una sociedad laboral y eso es más un compromiso de administraciones públicas, de publicidad, de visibilidad. Y yo creo que por eso estamos haciendo nosotros todo este esfuerzo. Sí. Y ya por acabar, yo por lo menos ya me callo. Es decir, un poco de todo lo anterior de mi comentario va en la línea, por ejemplo, de las ayudas que tienen las comunidades autónomas. Y sí, podemos hablar las propias de la Comunidad de Madrid. Este anuncio que ha hecho anteriormente Paz hacia la ampliación de presupuesto, por un lado, sí. Por un lado me parece que es un elemento bueno porque parece que la economía social va teniendo ese refuerzo, pero creo que el punto de partida era que esta convocatoria, que además es sine die, es decir, es indefinida, se quedaba sin cubrir en muchos casos. Quiero decir que no se agotaba presupuesto. Sí. Esto estuvo pasando durante varios años, ¿vale? Yo creo que no se le prestó toda la atención o no le prestamos porque pensamos que era una cosa que estaba ahí, tampoco sabíamos cómo, pero ahora desde luego el presupuesto lo agotamos, ¿eh? Porque ahora sí que se está dando a conocer, cada día las empresas conocen más, nosotros la verdad que estamos haciendo un esfuerzo importante de comunicación, de transmisión, esto existe, es real y se obtiene y se consigue, o sea, estos datos objetivos, entonces... cuesta mucho, desde mi punto de vista, convencer a las personas, porque normalmente esto de la constitución de las empresas es mucho de, es mi amigo, mi conocido, mi abogado, mi gestor. Entonces, cuando tú le cuentas todas estas cosas, no, es que he venido el abogado, es amigo mío y me ha contado, cuesta mucho cambiar ese chip hasta que tú ya, con datos objetivos, esto es lo que hay, pero cuesta mucho, Chema, cuesta mucho transmitir. Cuesta mucho. Y voy a hacer un lanzamiento, es decir, una prueba. Maribel, me dirijo a ti expresamente. Tú como empresaria, que tienes tu propio negocio, a la vista de la exposición que se ha hecho, ¿qué te ha parecido? ¿La economía social en su momento podía haber sido una alternativa para la puesta en marcha de tu negocio? Bueno, en tu caso que quizás no porque estás tú sola, pero quizá con otra persona y demás, ¿lo hubieras considerado? A ver, yo lo hubiera considerado, pero el problema de la economía social, que está muy bien, es encontrar a alguien con el que quieras trabajar. O sea, es que es muy difícil eso, el tener a alguien que además de que puedas trabajar con él, pueda compensarte o pueda
ampliarte, porque al final en casi todas las empresas de socios que conozco, al final siempre hay roces, al final siempre uno tira para un lado, otro tira para otro, y yo creo que es donde mayor está el problema, que hay que encontrar a esa persona con la que puedes crearlo. Y tiene que ser un trabajo 50-50, y en la mayoría de los socios no hay un trabajo 50-50, no ocurre ni en las asociaciones. O sea, es el mayor problema que veo la economía social, pero porque la gente, la mayoría de la gente no quiere trabajar, quiere tener el dinero sin trabajar. O sea, y si ya empieza a funcionar, pues ya me desvinculo un poquito. Y si tengo que tal, cuesta mucho. Estoy con el exponente, que no me acuerdo de tu nombre, perdón. José Luis. Que cuesta todo mucho. Mucho. Bueno, te voy a responder, ¿vale? Es decir, esto, vamos, me parece un razonamiento muy sensato y muy razonable lo que me planteas, ¿vale? Pero es verdad que tampoco podemos hacer una regla general, hay de todo, ¿vale? No hay regla sin excepción, como se suele decir. Entonces, es verdad que hay proyectos que es verdad que hay un equilibrio absoluto entre las partes, es verdad que hay muchos proyectos donde hay desequilibrio, es decir, los intereses de la gente cambian y los intereses que inicialmente eran unos claros y concretos, luego se modifican. Pero los problemas, las fricciones van a surgir siempre en cualquier tipo de empresa. No únicamente no van a surgir si eres una persona individual. También nosotros tenemos muchos proyectos de mucha gente que funciona muy bien. Es decir, pero también esto no quiere decir que un proyecto de autoempleo colectivo, es decir, una persona, eso no puede frustrar tampoco un proyecto de autoempleo colectivo. Es decir, este tipo de empresas están sujetos a un régimen laboral y un régimen mercantil. Una persona que no cumpla o que no esté a la altura de la exigencia que en este momento se le puede imponer, pues la persona está mal utilizada, se le puede extinguir el contrato, se le puede excluir de la sociedad, es decir, la ley da mecanismos. Entonces, tampoco eso nos tiene que asustar, no, es que siempre hay problemas. Bueno, pues hay problemas, a veces, muchas veces también, a veces no los hay, a veces tampoco los hay. ¿Hay mecanismos para resolver esos problemas? Los hay. Entonces, siempre tenemos que pensar, primero, en iniciar el proyecto y luego ya veremos. Todo va a venir un poco. Desde luego, lo que se tiene que dar es la premisa de inicio, es decir, si yo soy solo, no puedo constituir un proyecto de economía social, ¿vale? Porque necesito 2 o 3 personas. Pero si somos 2 o más personas, porque es una empresa la que produce, pues la empresa entra en una dificultad económica, nos extienden el contrato de trabajo, oye, si es que mi compañero, si es que llevo trabajando 20 años con él, ¿mi compañero puede cambiar? Claro que puede cambiar, o puede continuar igual, pero bueno, siempre hay medidas que se pueden resolver, o sea que tampoco eso nos tiene que frenar para iniciar un proyecto de autoempleo colectivo. Es verdad que lo más sencillo y lo más fácil es esto, que sea individualmente, o sea, yo me llevo los beneficios, yo me llevo los problemas, pero yo creo que también hay que trabajar en común y colectivamente y con varias personas también es bueno, ¿eh? Y aporta muchas posibilidades de crecimiento de un proyecto empresarial. Al final, una única persona, al final, estás un poco encorsetado, porque claro, la capacidad productiva que tú tienes individualmente es de una persona, aunque puedas trabajar por 1 y medio, 2 o 3 a veces, que seguramente lo harás, ¿eh? Seguramente lo harás. Sí, en eso tienes razón, es limitado. Pero, a ver, que sí que es una forma de seguir creciendo. Pero, ¿qué es eso? Que tienes que encontrar a esa persona. Y luego ya los problemas vas a tener solo o acompañado, eso es verdad. Efectivamente. Eso es verdad. ¿Alguna cuestión más? ¿Nadie más anima a hacer una pregunta? Pues José Luis, yo creo que es porque tu exposición ha sido muy clara, ¿eh? Y creo que, por lo menos para las personas que hemos seguido esta conferencia, pues creo que nos ha sido un elemento de ayuda. Esta parte es un poquito más ardua, ¿vale? La siguiente es un poquito más bonita, ¿vale? Porque vamos a hablar de las ayudas. Eso sí que debería ser más interactiva. Esta es un poco más teórica. Pero todo ha ayudado. Sí, por supuesto. De eso se trata. Bueno, vamos a continuar, ¿vale, Chema? ¿Os parece bien que sigamos continuando? Sí. Bueno, nos habíamos quedado, ¿para qué servían estos procesos, no? Mantener informados a las personas. Habíamos dicho que la capacidad de la comunicación es muy importante, ¿no? Que las personas sepan, conozcan, que se sientan algo, parte de un proyecto es muy importante. ¿Cómo es el proceso? Vale, las primeras cuestiones.
en estos procesos hay unas cuestiones que siempre nos tenemos que plantear, ¿vale? La más importante y la primera que nos resalta es la empresa que quiere transmitir a los trabajadores tiene una buena situación económica financiera. ¿Qué recursos tienen que aportar los trabajadores para poder adquirir la propiedad y qué riesgos tienen que asumir? Si el nuevo proyecto de los trabajadores es viable a futuro, qué pasa si unos trabajadores quieren comprar y otros no, o quieren formar parte del proyecto y otros no, es decir, el proyecto continuaría, se frustraría, si los trabajadores tienen experiencia en gestión de empresa o no la tienen, o por el contrario, si no lo tienen, si va a ser necesario contratar a los servicios de un profesional externo para que se encargue de una manera profesional de este área del negocio. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los futuros socios? Es decir, los derechos y obligaciones, aunque parecidos, pueden ser distintos dependiendo del modelo de empresa que cojamos, si es una sociedad laboral o cooperativa. Si alguien puede tutelar a los trabajadores en estos procesos, es decir, si alguien puede asesorar, recomendar, aconsejar de los pasos que deben seguir para que el proceso llegue a buen término. Si existe algún apoyo del gobierno estatal, autonómico, local para estos procesos. Bueno, todas estas cuestiones en estos procesos siempre vamos a tener que planteárnoslas. En cuanto a las fases del proceso, bueno, podemos diferenciarlas desde una fase 0 o inicial a una fase 5, ¿vale? Yo creo que la fase inicial es la fase de identificación de las expectativas de las partes y la conciliación de voluntades para explorar la posibilidad de la transformación o conversión de la empresa actual en una empresa de economía social, es decir, buscar qué posibilidades existen. Una vez que ya vemos que sí que puede existir la posibilidad, la fase primera sería realizar un análisis económico-financiero de la empresa, el sector en el que va a desarrollar su actividad, la principal competencia, sus puntos fuertes, sus debilidades y realizar una valoración de la empresa y un estudio de viabilidad, ¿vale? Una fase segunda, que es un asesoramiento para la formalización del acuerdo de compraventa, traspaso o transformación, dependiendo de la modalidad que vayamos. Una tercera fase, el asesoramiento de lo que es en sí la puesta ya en marcha del proyecto de la nueva empresa y la forma jurídica ya hemos elegido, dentro de las que nos ofrece la economía social. Y una fase cuarta es los posibles apoyos para la gestión y consolidación de esa nueva realidad empresarial que vamos a crear. Y una fase quinta o última, que es identificar los recursos económicos y las subvenciones públicas que podamos obtener para abordar estos procesos. Básicamente, aunque vamos a ver qué significa el proceso de reconversión, muy a grosso modo, porque esto tiene unas implicaciones laborales, mercantiles, que podríamos estar hablando, pero muy sencillo. Lo quiero hacer además muy sencillo, simplemente una radiografía entre lo que es una transformación y una reconversión. Son procesos distintos, ¿vale? Ambos persiguen el mismo resultado, que es, pues, el objetivo es hacer una empresa que tiene dificultades o que no es viable, que no es rentable, que pueda ser gestionada rentable, viable y gestionada por los propios trabajadores. En los procesos de transformación, cuando hacemos un proceso de transformación, es decir, existe una sociedad y esa sociedad cambia la forma jurídica y se transforma en otra, una empresa que no tiene fórmula de economía social se transforma en una empresa de economía social, aquí pueden participar todos los otros trabajadores, ¿vale? Únicamente se realiza la compraventa y se adaptan los estatutos a la nueva fórmula elegida, pero continúa la misma empresa. No hay un cambio en la personalidad jurídica. En los procesos de reconversiones empresariales, aquí lo que se hace es crear una nueva sociedad que conserva ciertos aspectos de otra entidad, otra sociedad anterior, a la que se incorporan la mayoría de los socios. Aquí hay que tener sumo cuidado porque hay que evitar que podamos incurrir en una figura que se llama la sucesión empresarial, ¿vale? Sucesión empresarial significa que si de una empresa anterior se crea una nueva, donde esa nueva está integrada por la mayoría de los socios de la anterior empresa, adquieren todos los medios productivos, desarrollan la misma actividad y las mismas instalaciones, significa que en el fondo lo que hay es una sucesión empresarial. Una empresa continúa con la actividad de la otra. Entonces, aquí los nuevos socios pueden asumir una responsabilidad y pueden responder por todas las obligaciones y deudas, tanto de seguridad social como tributarias, de la anterior empresa. Por eso, al hacer los procesos de reconversiones de empresas, y dado que la legislación mercantil ni la laboral ni tampoco la legislación tributaria es muy favorable en estos procesos, hay que hacerlos con mucho cuidado, de manera que no se incorporen la mayoría de los socios trabajadores o se incorporen en diferentes momentos, que la empresa no comparta las mismas instalaciones, hay que ubicarla en sitios distintos, hay que evitar una desconexión, aunque hay conexión directa, pero una desconexión entre una y otra.
Desde el punto de vista de las ayudas, bueno, pues y recursos económicos, podemos decir que las transformaciones, como no se extingue el vínculo laboral de los trabajadores, todos continúan, pues los otros trabajadores, al no extinguirse el vínculo laboral, no quedan en situación de desempleo y que en consecuencia no pueden capitalizar su prestación por desempleo. Luego hablaremos lo que es la capitalización, ¿vale? Poner la percepción en único pago de valor a prestación por desempleo para ese importe destinarlo al capital social de la empresa y a la realización de las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad. No se pueden adoptar a ninguna de las ayudas de la Comunidad de Madrid, ni incorporación de socios, ni devolución de aportaciones, ni gastos de puesta en marcha, excepto una partida específica que hay para sufragar los gastos de transformación. Sí pueden acceder a las inversiones en activos fijos, ¿vale? Porque esa es una subvención anual y sí podrían solicitarla desde el momento que la empresa adquiere la condición de sociedad laboral. En los procesos de reconversiones, en cambio, como normalmente los socios que forman parte de la nueva empresa, si a estos les ha extinguido previamente el vínculo laboral a través de un procedimiento legalmente establecido, que normalmente será un expediente de regulación de empleo, en este caso, al quedar en situación legal de desempleo, pueden capitalizar su prestación por desempleo. Y esa prestación por desempleo se permite para crear una nueva sociedad y pueden utilizar ese importe para depositarlo al capital social de la empresa o para realizar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la actividad. Sí pueden incorporar, obtener la ayuda de incorporación de socios. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para poder obtener es que sea una sociedad de nueva creación. Esta es una sociedad, crea una nueva sociedad, aunque con determinados aspectos de la anterior, pero a los efectos es una nueva sociedad. Sí pueden obtener la subvención de devolución de aportaciones de socios y sí pueden obtener íntegramente los gastos de constitución de puesta en marcha y sí pueden obtener las ayudas por inversiones en activos fijos. En definitiva, las transformaciones y frente a las conversiones tienen diferentes implicaciones, tanto desde un punto de vista jurídico como económico, como también de la percepción de ayudas y subvenciones públicas. Analizando un poco en detalle, vamos a ver las fases del proceso, ¿vale? En la primera fase hemos hablado, pues, el análisis económico-financiero de los datos históricos. Aquí lo que hacemos es un estudio del balance de situación y cuenta de resultados de los últimos años para verificar su situación económica. Hacemos un cálculo de los principales datos financieros y los analizamos para ver su evolución a lo largo del tiempo. Y una vez que ya tenemos hecho todos estos cálculos, vemos si la situación económica financiera de la empresa es buena y si merece o no la pena plantearse la compra por los trabajadores. Una segunda fase, que es la valoración de la empresa. Entonces, aquí realizamos una evaluación de la empresa que incluirá también el caso del fondo de comercio. Es decir, una empresa no vale solo lo que reflejan los balances, sino hay una serie de activos que también pueden incrementar el valor, pueden generar un aumento de valor de la empresa. En este caso, pues estaría la cartera de clientes, el valor de la marca, el valor de las patentes. Este valor nos va a servir para verificar si el precio de venta es el adecuado y nos servirá para negociar si este valor está por encima o por debajo y, en su caso, hacer los ajustes correspondientes. También en esta fase pues, tenemos que analizar si existen otras alternativas a la compra-venta tal y como la tenemos, por ejemplo, hacer la posibilidad de contratar opción de la compra, las cantidades que en este caso corresponderían abonar a cada socio para poder comprar las acciones y la financiación y apoyos que se puedan obtener. Es decir, si algún trabajador no dispone de los recursos económicos, sí se puede obtener algún tipo de financiación para poder abordar este proceso. La tercera fase es el estudio de viabilidad, ¿vale? Como punto de partida es absolutamente imprescindible que los socios comparten el modelo de negocio, porque si no comparten el modelo de negocio no se puede iniciar. Y tener claro que está claro que el negocio que van a plantear es viable. Para ello deben elaborar un plan de viabilidad que muestre el desarrollo previsto para los 3 o 5 años y que sirva como una orientación a la gestión. Una vez que hemos analizado la viabilidad del proyecto y los bienes y derechos sobre los que cuenta la empresa, podemos ya decidir si el precio de venta corresponde a una situación razonable y no pone en riesgo la viabilidad futura del proyecto. Para hacer este estudio de viabilidad, pues vamos a recopilar todos los datos históricos del negocio y también realizaremos estimaciones a 3 o 5 años sobre una previsión de los gastos que vamos a realizar, los ingresos y las inversiones que tengamos que hacer para aumentar la competitividad del negocio. Además, en esta fase es importante que la empresa cuente con un plan de gestión para que se pueda hacer un seguimiento y evaluar de manera permanente la marcha y un escenario económico financiero de 3 o 5 años. Este estudio nos va a marcar las necesidades de capital que vamos a necesitar para la puesta en marcha del negocio
es una información que debe de estar a disposición de todas las personas trabajadoras para que ellos puedan percibir de que efectivamente se están incorporando a un negocio viable y que pueden mantener en el futuro su puesto de trabajo. Una vez que ya hemos abordado las fases anteriores, el siguiente paso es negociar el acuerdo y para esto acompañaremos a las personas trabajadoras y se les prestará asesoramiento sobre el contrato de compraventa. En esta fase pues, hay muchos aspectos que es necesario e imprescindible considerar, pues, la licencia de actividad, las contingencias, qué pasa con las posibles sanciones a nivel de seguridad social, Hacienda, infracciones tributarias que pueda haber tenido la anterior empresa, si se van a derivar a la nueva, qué alternativas hay para la compra, es decir, si se puede comprar de forma aplazada, si vamos a comprar por paquetes, qué pasa con la subrogación de la plantilla, si los trabajadores de la anterior empresa van a pasar a la nueva manteniendo todas sus condiciones salariales, si hemos renegociado los alquileres, si nos van a subir el precio o no lo van a mantener, si va a haber que realizar futuras inversiones. Bueno, todas estas cuestiones hay que analizarlas y concretarlas muy bien en el contrato de compraventa. Adicionalmente, en esta fase de trabajo también se trabajará en la elección de la forma jurídica y sus características, que ya sea una sociedad laboral o cooperativa, y el régimen de seguridad social al que tienen que pertenecer los nuevos socios trabajadores o de trabajo. Teniendo en cuenta que, como regla general, el régimen de encuadramiento que corresponde a los socios trabajadores de las sociedades laborales es el régimen general, con algunas excepciones. Fundamentalmente, cuando el asimilado para los administradores que ejercen su cargo ejercen su cargo no de forma gratuita, sino de forma retribuida, y el régimen de autónomos para aquellas sociedades familiares en las que participan socios que conviven juntos y entre ellos suman el 50%, mientras que en el caso de las cooperativas el régimen de encuadramiento es el elegido por los propios socios cooperativistas, que tienen la posibilidad de elegir el régimen de encuadramiento, todos al régimen general o todos al régimen de autónomos, y esta opción tiene que reflejarla en los estatutos y tiene una validez para el plazo de 5 años y no se puede modificar antes de 5 años. También se trabajará en la formación socio-empresarial sobre la forma jurídica elegida para que los socios que se incorporan al proyecto empresarial conozcan los derechos, obligaciones, qué implica el estatuto de la condición de socio, el funcionamiento de los órganos de decisión, es decir, las sociedades laborales, pues la Junta General de Socios y el órgano de administración. Pues en las cooperativas tenemos la asamblea, tenemos los administradores o consejo rector, interventores, comité de recursos, bueno, tenemos diferentes órganos, cada uno con unas funciones y unas características. La quinta fase es la puesta en marcha ya de la nueva empresa. Una vez que ya se ha negociado el precio de compra y todas las condiciones del contrato, es el momento de poner en marcha el proyecto empresarial. Aquí, una vez que ya estamos en esta fase de trabajo, hay que hacer un análisis previo para ver cómo se hace la transformación o conversión desde la sociedad que tenemos actual hacia una sociedad de economía social. Una segunda fase en la que se da un enfoque, un estudio y una ejecución de las distintas alternativas disponibles para la fecha de marcha, y que básicamente pasan por 2 opciones distintas: o bien la compraventa de las acciones o participaciones y su posterior transformación o conversión en una sociedad laboral cooperativa, o bien que la sociedad anterior se quede como una sociedad patrimonial con los bienes y estos los alquile a una sociedad laboral o cooperativa formada por los trabajadores. En esta fase ya se trabaja también en los trámites mercantiles y laborales de la alternativa elegida. Los trámites mercantiles sean distintos en función de si es una transformación o una conversión. Si es una transformación, básicamente, entre otros, muy a grosso modo, pues tendrá que haber un acuerdo de los socios donde acuerdan la transformación de la sociedad, donde se aprueban los nuevos estatutos que rigen la sociedad laboral y se inscriben bien en el registro de cooperativas, bien en el registro de sociedades laborales, y en el caso de las sociedades laborales también el registro mercantil, porque hasta que no se inscribe no adquiere la sociedad la plena personalidad jurídica. Y los trámites laborales, básicamente, pues estudiar el régimen de encuadramiento que corresponde a las sociedades laborales según la ley, y en el caso de las cooperativas, pues encuadrar a los socios de trabajo en función de la opción que hayan elegido, si todos al régimen general o todos al régimen autónomo. Otra fase son necesidades de gestión de la nueva empresa. Una vez que ya tenemos creada la nueva empresa, pues es necesario, conveniente, realizar varias acciones para buscar la consolidación definitiva del negocio. Y lo que hay que hacer es hacer una nueva definición del organigrama de la nueva empresa, de la estructura que forma parte de la empresa y las funciones que se le asignan a cada socio. La toma de decisiones del equipo de gestión del nuevo proyecto
y, muy importante, orientar la labor comercial que va a tener que ser asumida por las nuevas personas que se ocupen de esta tarea en la empresa. La última fase ya es identificar todas aquellas ayudas o subvenciones o recursos económicos por la incorporación de personas físicas que hayan adquirido la condición de socios trabajadores o de trabajo en la cooperativa y como consecuencia del cambio de la forma jurídica operada en la empresa en la que trabajaban. Hasta aquí más o menos hemos visto un poco lo que es la primera parte. A partir de aquí ya empezaríamos a ver un poco la serie de recursos económicos y ayudas y subvenciones que tenemos para abordar estos procesos de reconversión o transformación. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Ahí, perdona, José Luis. Si quieres te comento una Sí. pregunta. Sí, claro. Pregunta Arali Calle. Buenos días. ¿Aquí en España existe la figura de los fondos de empleados en las empresas? Fondos de empleados de las empresas. Bueno, aquí esa figura no lo conozco yo. Lo que nosotros conocemos, que conocemos todos, es que nosotros como trabajadores tenemos una nómina y hay una parte de esa nómina que es, cotizamos y es por formación. Y con esa formación nosotros podemos, a través de la Fundación Tripartita para el Empleo, pues todos tenemos una cuota para que nosotros podamos autoemplearnos y capacitarnos y reciclarnos profesionalmente. Yo esa figura no me comprometo a buscarla, pero tal y como me la defines, no la conozco. Chema. Arali, si le estás siguiendo y quieres hacer algún tipo de comentario o aclaración sobre justamente esto, ¿qué entiendes como esos fondos de empleado? Pues en cualquier momento, Sí, por favor, toma la palabra. Chema, una pregunta. A lo mejor, las cooperativas, no sé si puede ir por ahí la pregunta, ¿vale? Las cooperativas de trabajo asociado, que no las sociedades laborales, sí que tienen un fondo especial que tienen que dotar, no tiene nada que ver con esta cuestión, pero lo aclaro. Hay un fondo especial que tienen que dotar anualmente, que es el Fondo de Formación y Promoción. Que ese fondo precisamente está dedicado a lo que es el reciclaje y la capacitación profesional de los socios de trabajo de cooperativas de sociedades cooperativas, que no de sociedades laborales. Técnicamente, como me la define ella, yo no lo conozco. No sé si puede ir por ahí la pregunta. Arali. Le debe dar vergüenza al participar, ¿eh? Por si quieres continuar y... Perfecto. Pues bueno, dice Arali en el chat, gracias, pues es muy interesante porque son fondos creados por los empleados para ahorrar. En las cooperativas, efectivamente, ese fondo tiene esa misión. O sea, es un fondo que hay que dotarlo anualmente y que efectivamente se dedica, la finalidad es esa. O sea, no tiene otra posibilidad de gestionar más que la capacitación y la formación de los socios trabajadores, socios de trabajo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Dime, Arali. ¿Qué tal? Soy Arali. Hola. Mira, yo soy contador público en la Universidad Cooperativa de Colombia. Llevo 21 años viviendo aquí en España. Y una de las figuras es el Fondo de Empleados, que es que se forma con los empleados, ¿vale? Y cada mes, de acuerdo a la capacidad del empleado, lo que diga, de la nómina se le quita una pequeña cantidad para ahorrar. ¿Y esto qué hace? Pues que con ese fondo y de acuerdo a las necesidades que tenga un empleado, sin cobro de intereses ni nada, se le ayuda por si tiene algún siniestro, alguna cosa eventual. Entonces, pero es mensual. Y cuando ya, por ejemplo, el empleado se retira de la empresa, entonces, ¿qué hace? Si tiene su dinero ahorrado, obviamente, pues se le devuelve. Y si no, antes de pagarle el finiquito, se le debe quitar la parte que de pronto le deba al fondo de empleados. En Colombia es muy famoso, en muchas compañías normalmente se lleva.
Y bueno, pues tenía mi duda. Y lo que dicen ustedes de la parte de la cooperativa, a mí me parece que le falta más promoción, porque yo, por ejemplo, tenía una duda, y eso que soy formada con énfasis en economía solidaria, que aquí nunca en las conversaciones ni en ninguna parte donde he estado, la figura se conoce y es muy importante. Sí, Aralis, contestándote a tus preguntas, ¿vale? Efectivamente, en España o sea, la figura es similar, ¿no? Nosotros en la nómina, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, hay una parte, nosotros cotizamos por una serie de contingencias, desempleo, fogasa y formación, ¿vale? O sea, hay una parte que de la nómina mensualmente nos la detraen a todos los trabajadores y esa parte, con esa parte nosotros hay una institución, un organismo, que creo que es actualmente la Fundación Tripartita para el Empleo, que nosotros, los trabajadores, cualquier trabajador, nos podemos capacitar profesionalmente, dedicarlo para nuestra formación y nuestra promoción. Aquí, a diferencia de lo que me planteas en Colombia, aquí, si tú no lo consumas o no, nunca vas a poder rescatar esa partida, ¿vale? Eso está ahí y tú tienes un crédito, un importe, anualmente. La empresa, en este caso, tiene una partida y esa partida, en función del número de trabajadores, se la puede dedicar a la formación de sus trabajadores. Pero si el trabajador no la utiliza, al final no se lo van a devolver, respecto al tema de las cooperativas, efectivamente, sí, esa parte es una de los elementos más importantes de una cooperativa. Es verdad que en Colombia hay mucha tradición de cooperativa, pero una de las partidas que se dedica para la formación y capacitación de los socios trabajadores, socios de trabajo en este caso, es el Fondo de Promoción y Formación. ¿Lo utilizan las empresas, las cooperativas? Pues bueno, depende de cada cooperativa. Hay algunas que le dan mucha importancia y otras menos importancia. Por regla general, afortunadamente, creo que la formación cada vez está adquiriendo más importancia y, de hecho, las cooperativas cada vez utilizan más este fondo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más, Arely? No, entendido. Gracias. Sí. Habíamos visto la capitalización de la prestación por desempleo. La capitalización la metemos aquí como un recurso económico, aunque es un derecho pasivo del trabajador, porque en este caso es un instrumento, es una medida de estímulo de autoempleo que nos permite obtener un único pago el importe total o parcial de la prestación a las personas que pretendan constituir, incorporarse de forma estable como socios trabajadores o de trabajo en sociedades laborales o cooperativas, aunque hayan tenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, independientemente de su duración o constituirlas, ¿vale? Esta modalidad de cobro de la prestación por desempleo, se puede cobrar de tres formas distintas. Un único pago ordinario para invertir el importe que nos corresponda a lo que es hacer la aportación obligatoria de capital social, adquirir las acciones y a realizar las inversiones para la puesta en marcha. En pagos mensuales para subvencionar la cotización del trabajador a la seguridad social, o en las dos modalidades anteriormente, ¿vale? Una parte como pago ordinario y otra parte como cotización a la seguridad social. De estas tres modalidades es muy aconsejable que en estos casos optar o bien por la primera, ¿vale? Por intentar rescatar íntegramente el importe, porque si nosotros vamos a la segunda opción, los pagos mensuales para subvencionar la cotización del socio trabajador del trabajo a la seguridad social, es decir, aquí no se subvenciona el coste total de empresa y trabajador. Lo que nos va a devolver el SEPE no es el coste total de empresa y trabajador, sino únicamente la parte que cotiza el trabajador a la seguridad social, que viene siendo un 6,35%, con lo cual, si una persona que capitaliza una prestación por importe máximo y por tiempos máximos, que son 24 meses, si se adhiere a esta modalidad de cobro, puede estar 4 y 5 años cobrando cuotas. Entonces, en este caso, lo interesante es que la persona intente capitalizar en dinero. La capitalización, para que podamos hacer esta modalidad de cobro de la prestación contributiva por desempleo, pues tenemos que cumplir unos requisitos. El primer requisito es tener la demanda en empleo en situación de alta, es ser beneficiario de una prestación contributiva por desempleo y tener pendiente de recibir al menos 3 mensualidades. No se pueden capitalizar los subsidios por desempleo, aunque sí la protección por cese de actividad si tenemos derecho a ella. No se puede haber capitalizado los 4 años inmediatamente anteriores. Tenemos que destinar la cantidad que nos abonen a la puesta en marcha del proyecto empresarial
y no se puede iniciar la actividad con anterioridad a la solicitud de la capitalización de la prestación por desempleo. Lo que sí se permite es que si hay dos opciones, es decir, si yo tengo mucha prisa por iniciar, me urge o tengo necesidad de iniciar muy pronto mi proyecto empresarial, es que pueda, una vez presentar la solicitud de la capitalización, al día siguiente poder constituir la sociedad y desembolsando íntegramente el importe que yo he solicitado en concepto de capitalización. Es decir, lo que no se podría, y nos denegarían de plano la capitalización, es que yo constituyera la sociedad primero y después capitalizaría. Y también nos denegarían la capitalización si presentamos la solicitud, al día siguiente constituimos la sociedad y en lugar de constituirla por el importe total de la capitalización, la constituimos por el importe mínimo para constituir una sociedad laboral, que son 3.000 euros o 1.800 euros, que es una cooperativa. En ese caso también nos lo denegaría. Una vez percibida la capitalización, pues tenemos que adquirir el compromiso de iniciar en el plazo máximo de un mes la actividad y justificar documentalmente ante la entidad gestora, aportando en este caso la escritura de constitución, el alta de la empresa y de los trabajadores, tanto en Hacienda como en Seguridad Social. Para abordar estos procesos, pues tenemos una serie de bonificaciones en cuotas empresariales que son aplicables a los socios trabajadores o de trabajo de cooperativas sociales laborales. En concreto, tenemos tres tipos de bonificaciones diferentes. Una primera bonificación de cuotas empresariales por capitalización, una bonificación de cuotas empresariales por incorporación de personas desempleadas y la tarifa plana de los autónomos, que también es aplicable a los socios trabajadores y socios de trabajo de sociedades laborales que estén encuadrados en el RETA. En cuanto a la primera línea de bonificaciones, la bonificación de cuotas por capitalización, los beneficiarios son únicamente aquellos trabajadores que hayan capitalizado la prestación por desempleo o cese de actividad en la modalidad de pago único tanto alzado por su valor actual o capitalización total. Las cuantías. Si el alta del socio trabajador es en el régimen de autónomos, se bonifica como máximo el 50% de la cuota mínima de cotización, según la normativa legal anual en cada momento. Si el alta es en el régimen general, se bonifica el 100% de lo cotizado a cargo del trabajador, según la normativa legal anual. Por ejemplo, para el 2020 este porcentaje es del 6,35%, que se aplica sobre la base de cotización elegida por el trabajador y su resultado es el importe bonificado cada mes. El periodo bonificable es el mismo periodo que hubiera tenido derecho el trabajador a percibir la prestación por desempleo o cese en el caso de que no hubiera optado por cobrar la prestación en forma de pago único. Bonificaciones por incorporación de personas desempleadas como socios. Bueno, esto es una bonificación que ha incorporado la Ley de Economía Social, si la memoria no me falla, creo que es el artículo 9, dentro de las incorporaciones que se van haciendo de forma progresiva. Entonces, en este caso, las cooperativas y sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo podrán beneficiarse durante al menos 3 años de las siguientes bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Trabajadores menores de 30 años o menores de 35 que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%, son 1.650 euros al año durante el primer año, o 137,50 euros al mes, y 800 euros al año durante los 2 años siguientes, o 66,67 euros al mes. Para trabajadores mayores de 30 años son 66,67 euros al mes, que son 800 euros al año durante los 3 años. Este tipo de bonificaciones no son muy conocidas por las empresas. Ni siquiera para las empresas, muchas de las empresas que tienen la forma de sociedades laborales o cooperativas son bastante desconocidas. Entonces, pues, desde aquí animo a que la gente pues, valore pues, unas cantidades que son fáciles de aplicar, porque una persona que se incorpora a una sociedad laboral muchas veces previamente ha pasado por el desempleo y está desempleado. Y con su incorporación cumplirá perfectamente el requisito para acceder a estas ayudas. Bueno, bonificaciones. La tarifa plena de 60 euros, que como he dicho se aplica, aunque en origen se aplica a los autónomos, personas físicas, pero que se hace extensible también, porque así lo dispone la ley a los socios trabajadores y trabajo de cooperativas y sociedades laborales que estén incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia autónomos, RETA. Los damos importes. Entonces, para los socios trabajadores y sociedades laborales, durante los primeros meses sería 60 euros, excepto en el caso de que se elija una base superior, en cuyo caso se aplica una bonificación del 80% sobre la base mínima. De los meses 13 al 18, 6 meses después, el trabajador pagará aproximadamente 141 al aplicarse una reducción del 50% sobre la cuota normal. Desde el mes 19 al 24, el autónomo paga 198 aproximadamente al tener una reducción del 30%. Pasado este tiempo, el socio trabajador de trabajo que cotiza en el RETA pagará la cuota normal
excepto en el caso de que sea una mujer de menos de 35 años o un hombre de menos de 30, en el que se seguirá beneficiando de la cuota de la reducción del 30% y del pago de la cantidad de 198 euros. Esto es lo que se llama la tarifa plana joven. Luego, aparte, para poder aplicar esta tarifa plana, tenemos otros supuestos especiales que contempla la ley, que son personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo. En este caso, durante el primer año se aplican 60 euros y durante los 48 meses siguientes el 50%, una reducción del 50% sobre la cuota mínima. Para las mujeres que se vuelvan a incorporar a su actividad después de un periodo de baja por maternidad o adopción o acogimiento, también pueden tener la posibilidad de aplicarse una tarifa plana de 60 euros durante 12 meses. Y finalmente lo que se llama la tarifa plana rural, que se aplica en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. En este caso, el emprendedor que se dé de alta y que en una sociedad laboral o cooperativa y que esté dado de alta en el RETA, pues tiene la posibilidad no solo de aplicarse los 60 euros durante los 12 meses, sino también otros 60 euros durante los 12 meses siguientes, con lo cual la tarifa plana sería durante los 24 meses de 60 euros. Yo creo que esto de la tarifa plana, la posibilidad de aplicar la tarifa plana a los socios trabajadores y empresas sociales laborales supone un ahorro muy significativo, sobre todo para el inicio, que son los meses más duros y los que suele tener más problemática de liquidez económica en las empresas de economía social. En cuanto a las ayudas públicas, bueno, pues tenemos básicamente para las ayudas públicas que existen para abordar estos procesos, tenemos dos tipos de ayudas, ¿vale? Un programa de fomento de emprendimiento colectivo que está impulsado por la Comunidad de Madrid y un programa que se llama Mejora de la financiación de las entidades de economía social que está impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Dentro de estas 4 líneas de ayudas diferentes, el programa de emprendimiento, dentro del programa de fomento del emprendimiento de la Comunidad de Madrid existen 4 líneas de ayudas diferentes. Una que es de apoyo a la creación de nuevas sociedades laborales y cooperativas, uno de apoyo a financiación para que las inversiones necesarias para la creación, desarrollo o ampliación de sociedades laborales y cooperativas, uno de apoyo a la incorporación de socios trabajadores o de trabajo social laborales y una ayuda para la devolución de parte de las aportaciones económicas que los socios realizan al capital social de la sociedad laboral y cooperativa. El programa de fomento, la normativa que regula el programa es el acuerdo del 18 de junio del 2019, por el que se modifica el acuerdo del 10 de julio del 2018 y se aprueban las normas y el procedimiento para la concesión directa de estas subvenciones o ayudas. Entrando ya un poco en el análisis de cada línea de ayudas, la primera línea es la que hemos dicho, apoyo a la creación de nuevas sociedades laborales o cooperativas. El objetivo de esta línea es fomentar la creación de nuevas sociedades laborales o cooperativas mediante la concesión de ayudas que cubran parte de los gastos iniciales de constitución y puesta en marcha y los gastos de seguridad social de sus socios trabajadores en el caso de que estos últimos estén encuadrados en el régimen general. Los gastos de seguridad social del régimen de autónomo no son subvencionables. En cuanto a los beneficiarios, solo pueden ser aquellas sociedades laborales y cooperativas de nueva creación. Y las actuaciones subvencionables son los gastos efectuados en el periodo comprendido entre los 3 meses anteriores a la fecha de constitución de la sociedad y los 9 meses siguientes a dicha constitución. ¿Cómo justificaríamos los gastos efectuados por la sociedad laboral o cooperativa en los 3 meses anteriores? Bueno, que ese pago se haya realizado por medio del administrador futuro de la empresa y por medio de una tarjeta de crédito, para que posiblemente de intervención posteriormente nos admitiera el pago y no pusiera reparos en los mismos. En concreto, pues aquí la Comunidad de Madrid ha elaborado una lista donde se detallan o se incluyen los gastos que son subvencionables. Los primeros gastos son los gastos de cotización en el régimen de la seguridad social de los seguros trabajadores, solo del régimen general, no del régimen de autónomos. Los notarios de notarios, registros, ingenieros técnicos, para la constitución de la sociedad y puesta en marcha, un notario de letrados, asesores y las gestorías relativas a la constitución y puesta en marcha de la sociedad, registro de patentes y marcas, gasto de traspaso de negocio, tasa de inspección sanitaria, alquileres para la actividad, tanto de un local como de coworking como de los empresariales, desarrollo de una página web y aplicaciones de cobro electrónico, pequeños gastos efectuados para la reparación, mantenimiento y conservación del local donde la empresa desarrolla la actividad, gastos para el alta en Internet, acceso a licencias de uso, programas informáticos, gastos para que la empresa se pueda adaptar a la normativa en protección de datos, prevención de riesgos laborales, seguros de responsabilidad civil que tengan que abonar, cuotas de colegios profesionales en aquellas sociedades laborales que puedan estar integradas por médicos, abogados, ingenieros,
los consumos de suministros de agua, luz y de alta de los mismos, gastos vinculados a la obtención de acreditaciones y certificaciones que expiden organismos y entidades autorizadas, prevención de laborales, implantación de sistemas de calidad y medioambiental, gastos para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad de género, gastos para la elaboración de memorias de responsabilidad social y gastos derivados de la transformación de entidades con actividad económica en sociedades laborales o cooperativas. Bueno, en cuanto a la cuantía, el importe máximo que nos va a subvencionar la Comunidad de Madrid en estos casos es el 80% de los gastos de constitución justificados por la sociedad laboral o cooperativa, con los siguientes importes máximos siguientes, que son 12.000 por cada sociedad laboral o cooperativa de nueva creación, que se eleva a 15.000 en el caso de que la sociedad laboral esté constituida por menores de 30 años, que sea su actividad en municipios de menos de 2.500 habitantes para favorecer su desarrollo económico y social, o que enfoque su actividad al sector económico, social, medioambiental, nuevas tecnologías, dependencia de educación. El plazo de presentación de estas solicitudes es 10 meses a partir de la fecha de constitución. Si presentamos posteriormente la solicitud de este plazo, nos van a admitir la ayuda y no vamos a perder el importe de la concesión de la ayuda. Como cualquier tipo de ayuda, pues esta ayuda es finalista y está sujeta al cumplimiento de una serie de obligaciones. En este caso, pues una de las obligaciones que tiene que cumplir la empresa es desarrollar su actividad en el ámbito de la Comunidad de Madrid, estar al corriente en cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en materia de seguridad social. Esta es una ley que viene impuesta por la Ley General de las Subvenciones. Y mantener la actividad de la cooperativa o sociedad laboral durante al menos 2 años desde su constitución. La segunda línea es apoyo a la financiación de inversiones para la creación, ampliación y desarrollo de sociedades laborales y cooperativas. El objetivo de esta línea es financiar las inversiones realizadas en inmovilizado material o intangible necesarias para la creación, ampliación y desarrollo de sociedades laborales y cooperativas, así como la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Los beneficiados son sociedades cooperativas o laborales que realizan inversiones los 12 meses del año natural anterior, es decir, desde el 1 al 31 de diciembre, y las actuaciones subvencionables son inversiones en inmovilizado material intangible, donde se incluyen pues, la adquisición de terrenos, la realización de obras de construcción, instalaciones técnicas, la adquisición de maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos informáticos, equipos de oficina, elementos de transporte, aplicaciones informáticas. Mediante estas líneas se subvencionan tanto los activos nuevos como de segunda mano, aunque en carácter general los bienes que adquieren las empresas son nuevos, también pueden adquirirlos de segunda mano. En este caso, si se pide la subvención por un activo de segunda mano, lo que se exige es que el vendedor del activo emita una declaración diciendo que el bien no ha sido adquirido con bienes o fondos procedentes de la Unión, subvenciones o de la Unión Europea durante los 5 años anteriores. Además, se exige que un certificado expedido por un perito independiente que acredite que el valor del bien adquirido en segunda mano no es superior al de uno nuevo y que además este bien reúne todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para poder, para el que se adquirió. El importe de esta ayuda es, como máximo, nos subvencionan el 50% del coste de adquisición de los activos, excluido el IVA y demás tributos exigibles y siempre con un máximo de 20.000 euros por anualidad. Aquí este límite de 20.000 euros tiene una serie de 3 excepciones. Una, cuando se trate de adquisición de vehículos industriales y comerciales, que nos subvencionan máximo 10.000 euros. En equipos informáticos nos subvencionan máximo 250 y hasta un máximo de 3. En dispositivos móviles, o máximo 150 euros por terminal y hasta un máximo de 3. El plazo de presentación de estas solicitudes siempre se realiza dentro de los primeros meses del año natural siguiente, es decir, si la empresa realiza las inversiones entre el 1 y el 31 de diciembre, tiene para presentar o solicitar la ayuda por las inversiones que ha realizado en el año anterior hasta el 29 de febrero del año siguiente. Obligaciones de las empresas beneficiarias de estas ayudas. Bueno, por supuesto, es desarrollar proyectos de inversión en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como siempre está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y mantener la inversión durante un periodo de 5 años, salvo que el bien que se haya adquirido tenga un periodo de amortización inferior a 5 años, incluso en cuyo caso se va a mantenerse como mínimo durante el periodo que resulta amortizable.
La tercera línea es apoyo a la incorporación de socios a empresas de economía social. En este caso, el objeto es facilitar la incorporación de personas como socios trabajadores o de trabajadores a sociedades laborales o cooperativas. Con carácter general, el importe de la subvención es 5.500 euros por socio trabajador o trabajo que se incorpora en una sociedad laboral, que se eleva hasta los 10.000 en el caso de que la sociedad esté integrada por el socio, sea una persona, un desempleado de larga duración que haya estado desempleado inscrito en la oficina de empleo, al menos 6 de los 18 meses anteriores, que sea una persona en situación de exclusión social, que sea una persona con un grado de discapacidad, sea una mujer o un joven menor de 35 años. En este caso, la Comunidad de Madrid, el número máximo de incorporaciones de socios que nos van a subvencionar es de 5. Es decir, que si tenemos un proyecto empresarial de autoempleo colectivo de 20 personas, pues únicamente vamos a poder solicitar la subvención por 5. El plazo de presentación de las solicitudes, pues en este caso es 3 meses de la fecha de alta del trabajador en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, ya sea en el general de la Seguridad Social, en el asimilado o incluso en el RETA, en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Tenemos que cumplir una serie de requisitos, pues la incorporación debe suponer un incremento neto del empleo respecto a la media de los 12 meses anteriores y la persona que se incorpora como socio no puede haber tenido la condición de socio los 2 años anteriores al de su incorporación. Obligaciones. Las obligaciones de las empresas que son beneficiarias de estas ayudas es, como siempre, desarrollar su actividad en la Comunidad de Madrid, estar cumpliendo sus obligaciones de tributarias y de seguridad social y mantener los contratos subvencionados al menos 2 años desde que se produce la incorporación efectiva del socio trabajador o de trabajo a la sociedad laboral o cooperativa. Sustituir al socio trabajador o de trabajo en caso de baja del mismo, ya sea por despido, baja voluntaria o cualquier otra contingencia, jubilación y durante al menos el tiempo que falte para cumplir el plazo o, en su caso, reintegrar las cantidades percibidas más los intereses legales procedentes. La cuarta línea que nos ofrece la Comunidad de Madrid es una línea que es devolución de aportaciones económicas realizadas por socios y que en este caso el beneficiario no es la sociedad, sino es directamente al socio y en este caso lo que se le hace es que se le devuelve al socio trabajador de trabajo el 50% de la aportación económica realizada al capital social de la empresa o la cooperativa. Aquí el importe máximo son 3.000 euros y el plazo de presentación son la misma que la incorporación de socios, 3 meses desde la fecha de alta del trabajador en el correspondiente régimen de la Seguridad Social. Por la parte del Ayuntamiento de Madrid, tenemos el programa de mejora de la financiación de las entidades de economía social. Bueno, está regulado por el Real Decreto de mayo del 2019. Este Real Decreto lo que regula el contenido es la convocatoria para el año 2019 y la del 2020 y para los años sucesivos, por el sistema de convocatoria que tiene el Ayuntamiento de Madrid, no están convocadas y no sabemos si a futuro se va a producir o no. Entendemos que existe bastante probabilidad que se puedan convocar. Esta línea del Ayuntamiento de Madrid es exactamente igual que la de la Comunidad de Madrid. La única diferencia es que, bueno, las únicas diferencias, hay varias, pero la diferencia es que en lugar de devolverle al socio el 50%, en lugar de devolverle, se le devuelve el mismo importe, el 50% de la aportación económica, pero en lugar de limitarla a 3.000 euros, le da hasta 5.000, ¿vale? El plazo de presentación de las solicitudes para la anualidad acaba de vencer hace relativamente poco. Estuvo abierto desde el día 1 al 17 de junio y las obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas es, como siempre, está corriente en las obligaciones tributarias y de la seguridad social, en este caso en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, tener el domicilio social, el domicilio de actividad de la sociedad laboral en la Ciudad de Madrid, es decir, si no está el domicilio social o el domicilio de actividad en la Ciudad de Madrid no se puede solicitar esta ayuda. Y en este caso, mantener el requisito de mantenimiento del capital es un poco más rígido que en la Comunidad de Madrid porque exige mantener el capital aportado y no retirarlo durante al menos 4 años.